A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Los miércoles, un encuentro con toda la comunidad de San Francisco para repasar temas variados. Hoy, con un programa que va a tener este tono, variedad en los temas de mucha actualidad y que a priori, entendemos nosotros, les va a interesar muchísimo. Primer bloque, precios en San Francisco, relevado por nuestros profesionales. ¿Qué pasa con la canasta alimentaria? ¿Y qué pasa con la canasta de Pascua? ¿Cuál es el aumento que han sufrido los precios de un año a esta parte? Relevado en San Francisco ahora, hace poquito tiempo. Segundo bloque, un tema que nos interesa muchísimo, un tema por el cual bregó la ciudad de San Francisco durante muchos años, ¿sí? Completar el esquema que se había iniciado con la instalación del Juzgado Federal, de la Fiscalía Federal, de la Defensoría del Pueblo, la llegada de una delegación de la Policía Federal. Sus máximos responsables van a estar charlando con nosotros y nos van a contar cuál es su trabajo, cuál es y cuál va a ser su trabajo en nuestra comunidad. Y en el tercer bloque, por supuesto, la política, en un año atravesado por elecciones, en este caso, elección de carácter local, con un candidato a intendente, que es el profesor Andrés Romero, que nos va a contar cómo ve a la ciudad de San Francisco hoy y cómo le gustaría verla en el caso de que la ciudadanía defina que él sea el próximo intendente. Un programa entonces con una variedad de temas absolutamente interesantes que seguramente va a hacer que se queden ahí prendidos a la pantalla del 4. Una pausa mínima que me dé tiempo para ubicarme en mi silla y comenzamos a charlar con el licenciado Lucas Cornaglia. Están hechas las presentaciones, solo resta saludarlo a Lucas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por aceptar siempre nuestros convites para que nos cuentes el resultado de tu trabajo y del trabajo de la cátedra que dirigís en la UCES. No, por favor, Daniel, sabés que siempre somos muy agradecidos del espacio que nos brindas. Lucas, precios. Empecemos por lo general, después vayamos a lo particular de Pascua, si te parece. Contanos. En San Francisco, a partir del relevamiento que ustedes hacen, primero hacenos otra vez, por favor, una pequeña síntesis de las características del relevamiento. Y después contanos qué ha pasado con los precios de la canasta que vos y tus alumnos relevan en la ciudad a lo largo de este año. Bien, el relevamiento consiste en tomar los precios de 4 puntos de venta, de 49 productos de alimenticios, tanto alimentos como bebidas. Es un muestreo propio que tenemos, que si bien no incluye ponderaciones, a nosotros nos sirve para desarrollar los temas teóricos en la clase y comparar con los índices de precio del consumidor, de la nación, de la provincia. O sea que es un elemento de análisis local que nos sirve como hipótesis para formularnos la pregunta de si hay inflación, no hay inflación, qué productos aumentan más, qué productos aumentan menos. ¿Desde qué tiempo hace que hacen este relevamiento? Del 2004. Es una serie bien importante, ya de 15 años. Sí. Bien, bien. 49 productos. Sí. Siempre los mismos productos y siempre en los mismos lugares. En los mismos puntos de venta, sí. Ocasionalmente hay algún producto que sale de circulación y es reemplazado por otro, pero bueno, se trata de reemplazarlo por alguno que venimos siguiendo, que tiene prácticamente el mismo precio o la misma calidad, cosa de que no se altere la muestra. Claro. Bien, bien. Están hecho entonces el marco
general, el marco teórico en el cual se desarrolla el trabajo. Contanos qué números te arrojó el último relevamiento, ¿cuándo lo hiciste? Nosotros lo hicimos los últimos días de marzo, Sí. y es en comparación con los últimos días de septiembre y con los últimos días de marzo del año pasado. Claro, va semestralmente. Semestralmente, exactamente. Muy bien. Es decir, Así que esto es nuevito, recién salido del horno, tiene 10 días sí, el relevamiento. sí, recién Bien. salió del horno, que justamente tratamos de demorarlo hasta último momento para empalmarlo con los precios de Pascua para que no haya tanta diferencia de tiempo entre una canasta y la otra. Bien, contanos entonces, ¿qué datos relevantes te dio como Y resultado de este en trabajo? el caso de la canasta alimentaria, sumando los rubros globalmente, tenemos un aumento del 67%, frente al dato de la inflación que se conoció... Anualizado 67%. Frente a un dato de la inflación del índice de precio del consumidor del 54%, pero que llega a casi al 60% si uno toma como referencia el rubro alimentos y bebidas. Bien, ¿Sí? claro. Es decir, los Sí, alimentos sí. y bebidas están aumentando más que el resto de los otros rubros que componen el índice de precio del consumidor. Nosotros cuando analizamos esto, a partir de algunas charlas que hemos tenido con vos a lo largo del Sí. tiempo, siempre decimos, la inflación es un promedio de Exacto. una cantidad enorme de productos, que es un dato relevante, pero entre esa cantidad de productos por ahí te ponen el precio de un pasaje de avión. Y bueno, ¿quiénes sacan un pasaje de avión? El 2% de la población. Hay que ir a los productos que se consumen cotidianamente. Y ahí la inflación es habitualmente más alta. Lo estás corroborando vos. Exacto. Y nuestro número aquí es parecido y un poquito superior. No, nos da un poquito superior, sí. Dentro de los rubros, el más significativo es el que tiene que ver con harinas y cereales y lácteos, Sí. que son de aproximadamente un 75%. Eso es lo que más aumentó. Eso es lo que más aumentó. ¿Y lo que menos aumentó? Lo que menos aumentó son las bebidas, un 42%, y dentro de las bebidas, que medimos gaseosas, jugos, vino y soda, el vino y la soda es lo que menos aumentó. Bueno, un pequeño bálsamo en medio de la tormenta, digamos. Sí, ¿Eh? es lo que menos aumentó. Bien. Y Y en los rubros que más aumentaron Sí. tenemos dentro de los lácteos la manteca, Sí. con un 85% aproximadamente. Y en el rubro de las harinas tenemos la harina, sí, casi un 200%. claro. Eso Es lo que más es lo que aumentó. impacta tanto en el precio de En los el productos precio de panificación. claro, de panificación y en las pastas, bueno, todo lo que lleve como materia prima la harina, y que son productos muy relacionados con el tema del tipo de cambio y la inflación que se traslada a través de la devaluación. Claro, ese es un producto de primerísima calidad porque pan tiene que tener algún producto de panificación tiene que tener todos los días en tu mesa. Y fíjate que en el rubro otros, Sí. que el incremento porcentual nos da un 57%, lo que más nos aumentó es el aceite, casi un 90%. Así que tenemos aceite, harina, manteca, Lácteos. ¿sí? Como los productos de mayor aumento, y dentro de las carnes, que llevamos a casi un 70%, nosotros hacemos un seguimiento de la carne propiamente dicha, como de carne envasada, Sí. como hamburguesa, pollo y fiambre de cerdo. Y curiosamente lo que más aumentó porcentualmente en realidad es el pollo. Sí, señor. ¿Sí? Aumentó la demanda por el aumento del precio de la carne Exactamente. de Y como vaca, es- pero... Y como es un precio menor, Claro. parece como que sigue estando barato, a pesar de que porcentualmente aumentó más, ¿Cuánto aumentó el pollo? 95%. En un año. 95%. ¿Y la carne de vaca? Y la carne de vaca tenés, por ejemplo, un 70%, Sí. porque lo relaciono con otro de los relevamientos que hacemos, que es el de las lomiterías. Sí. Dentro del rubro de pizzerías, los lomitos son los que más aumentaron, un 56%, y la carne que se utiliza, no precisamente el lomo en sí, sino aquellas carnes como para la milanesa, nalga, Sí, señor, bola esa de carne, lomo. un 68%. Habría que preguntarse quién gana el 67-68% más que el año pasado. De algo que Para consume darnos todos los cuenta días. cuánto hemos perdido, ¿no? Claro. Bien. Ahí está la pérdida del poder adquisitivo del salario. Exactamente, más clarito, echale agua. Lucas, víspera de Semana Santa, nosotros acá le entramos a la baña cauda y al pescadito como
con mucho énfasis. ¿Cómo está esa canasta? Nosotros no hacemos relevamiento. Por empezar, la crema y la leche ya lo medimos en los lácteos. para arriba. O sea que la medición nuestra se enfoca por el lado del pescado fresco, claro, y los huevos de Pascua. Claro. ¿Sí? Y tenemos en el caso de los pescados frescos un 60% de aumento promedio, y en el caso de los huevos de Pascua un 63%. O sea, tanto pescados como huevos, uno ve ahora la noticia, sí, y dice, mirá cuánto aumentó, qué caro que está. Pero en realidad la canasta aumentó menos que la canasta alimentaria. Así es. ¿Sí? Lo que demuestra también que los otros productos alimentarios que son más necesarios tienen una demanda más inelástica, sí, y a pesar de que aumentaron más, se siguen consumiendo por su necesidad, y estos menos porque pasaron a ser productos de lujo. ¿Sí? Claro. Yo estaba visualizando que el kilo de chocolate está entre 1.700, 1.800 y hasta 3.000 pesos. Hay una comparación que se hace que es más caro un Audi en kilo de chocolate que lo que vale, claro, el Audi mismo. Lo que vale, ¿sí? Pero sin embargo, en realidad el chocolate aumentó menos que lo que aumentó la carne. Y la carne la consumimos todos los días y nos anoticiamos, claro, ahora que el chocolate es caro. El chocolate lo consumimos cada tanto. Hubiera sí. aumentado un poco menos la carne y un poquito más el chocolate. Exacto. Es algo que podríamos evitar. Bien, sí. Muy bien. ¿Y con el tema de los lomitos, de las lomiterías, qué tipo de relevamiento haces? En los pescados, ¿cuál es el que más aumentó y el que menos? El que más aumentó es el lomito de atún, casi un 80%. Sí. Y el pejerrey un 35%. Bien. Probablemente venga de Mar Chiquita, no claro, sé, un poquito más cerca, entonces tiene un poquito menos probablemente tenga menos costo logística de transporte. Bien. Y en el caso de pizzería y lomitería, todo lo que sea pizza, lomo, cerveza, gaseosa, milanesa picada, bueno. Sí, las cosas que consumimos nosotros. En una pizzería. En ese caso, los incrementos porcentuales son menores, el 43%. Claro, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tenemos la posibilidad de no ir. Entonces, claro, para mantener el flujo de clientes, achican márgenes de ganancia. Y tiene muchos mayores costos, sobre todo de los servicios, pero que no los pueden trasladar al precio final del producto, porque se convierte en un servicio de lujo para una familia, tipo salir a comer y estamos hablando de pizzería, sí, no de un restaurante. La gran parrillada. Exactamente, no de un restaurante. Bien. ¿Nos queda algo importante en materia de relevamiento de precios que no hayamos dicho? Porque quiero pedirte una opinión. Hay datos curiosos. Por ejemplo, frutas y verduras, como dato curioso, la naranja en marzo valía menos que el año pasado. ¿Sí? Claro. El año pasado había fracasado la cosecha, hubo inundaciones, hubo plagas. Y aumentó mucho el precio. Y aumentó mucho el precio. Incluso hubo un tiempo que estábamos importando naranjas de España. Sí. Y bueno, ahora ya se acomodaron los precios y resulta que este año, a pesar de que a la gente le puede parecer caro, bueno, son esos detalles que uno capta porque hace el relevamiento, el relevamiento y el seguimiento. ¿Sí? Pero la naranja aumentó todo y... mira, acá hay un producto que bajó de precio. Bajó de precio. La naranja, sí, tenemos ahí la famosa desinflación. Sí. Bien. Y dentro de rubros y verduras, de frutas y verduras, coreano y zapallito, cerca de un 200% es lo que más aumentó. Lucas, para cerrar, tu opinión, porque siempre es interesante escucharte. Se anunció un sistema tiene que ver con esto, obviamente, con la inflación desbocada. Se anunció hoy un sistema un acuerdo de precios, una especie de sistema de control de precios sobre una cantidad de productos. ¿Qué opinión te merece? ¿Te parece que es una estrategia adecuada? ¿Cómo la ves? Me parece que es puramente electoralista para llegar con aguas calmas a las elecciones,
porque no solamente hay controles, sino que hay congelamientos, y todo lo que se congela después se descongela, y el gobierno está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, faltando 6 meses para las elecciones. Me hace acordar cuando De la Rúa lo convoca a Cavallo de ministro de Economía, diciendo que habían ganado las elecciones con la idea de proponer un cambio de modelo y terminaron poniendo el ministro de Economía al creador del modelo. Todas las medidas que se criticaron son todas las medidas que se adoptan ahora. O sea, me da la sensación de que no hay plan, ¿sí? Que son medidas que son parches, que también están relacionadas con el tipo de cambio, de generar una expectativa de que no va a aumentar más el dólar para llegar a las elecciones. Es inversamente proporcional cómo crece el descontento general con respecto a la suba del dólar, ¿sí? La imagen del presidente se cae cuando aumenta el dólar, cuando hay inflación, y ese es el problema que en las encuestas sale como que más preocupa a los argentinos. Entonces creo que hay un enfoque para tratar de contener precios de acá a octubre. Y después Dios proveerá. Dios proveerá. Muy bien. Gracias. No, por Lucas. favor, el agradecido soy El yo. licenciado Lucas Cornaglia, números de San Francisco, 67% de la canasta alimentaria en un año de aumento, la canasta de Pascua con aumentos que van ahí entre el 50 y el 60% también. Vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, queremos presentar en sociedad, decimos nosotros, en la comunidad de nuestro programa y de Radio Canal, a los responsables de la Policía Federal. Durante mucho tiempo, durante muchos años, hemos pedido una delegación de la Policía Federal, está aquí, tiene responsables, ellos nos van a contar cuál es su trabajo en la ciudad al regreso de la pausa. En tiempos difíciles hicimos un montón y te lo queremos contar sin vueltas. 35.000 luces LED en avenidas, plazas y barrios de la ciudad. Es simple, la inseguridad ya no es un tema de luces. En tiempos difíciles hicimos un montón. El 28 de abril, abrile paso a la verdad. Votá a María Eugenia Bielsa gobernadora. Para que en el gobierno de la provincia estés representada vos y no los aparatos políticos tradicionales. María Eugenia Bielsa gobernadora. Danilo Capitani vicegobernador. El poder de la verdad. El poder de la verdad. ¿Quién diría que llegarías a emocionarte tanto por el simple hecho de recibir nada? En Cepita del Valle lo entendemos. Por eso te damos vitaminas para tus hijos y lo bueno de la fruta, que siempre combina con todo. Para regalarte todos los días esas loncheras vacías que te llenan de emoción. Cepita del Valle, que siga creciendo lo bueno. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. Soy Alcides Calvo. Quiero que me acompañes para seguir trabajando por todo el departamento Castellanos. Alcides Calvo, senador provincial. Omar Perotti, gobernador. Lista Sumar en Frente Juntos. Vamos a traer el agua del río Paraná a Córdoba, construyendo el acueducto Santa Fe, Córdoba, que nos garantice el agua potable para los próximos 30 años. Yo lo voto a Juan. Media Cuadra. 25 de mayo 1873. Media Cuadra. Todo es diseño. Mucho estilo. Nuevas marcas. Un escenario ideal. Todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Un shopping de moda en 25 de mayo 1873. San Francisco. Can't stop, can't stop.
Ya les comentamos cuál es el tema de este segundo bloque de aquí ahora. Solo resta presentarles y saludar a nuestros invitados. El comisario Claudio Ontivero, jefe de la Delegación San Francisco de la Policía Federal. Comisario, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Y el comisario Héctor Andrés Torres, jefe de la División Antidrogas. Comisario, también para usted buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Muy buenas noches y gracias por Muy bien. invitarnos. La idea es presentarlos, que la comunidad de San Francisco conozca cuál es la actividad que se están ya llevando adelante en la ciudad. Comisario Ontivero, en términos generales, la Policía Federal, ¿a qué está abocada? ¿Cuál es su misión? Bueno, es amplio la misión de Policía Federal. Bueno, en San Francisco, en principio, colaborar con las policías locales, en el resto del país, en 126 dependencias, la Superintendencia de Delegaciones Federales, de donde dependo, tiene 126 unidades desplegadas en el ancho y a lo largo del país, y que una de las misiones es brindar apoyo a las policías locales, ¿no? Sobre todo para preservar la vida de las personas, los bienes y la propiedad, ¿no? Bien, nosotros aquí hemos bregado mucho por la llegada de la delegación de la Policía Federal porque lo veíamos a partir también de comentarios y análisis que nos hacía gente especialista en el tema. Se creó el Juzgado Federal, la Fiscalía Federal, y cuando charlábamos con sus responsables, en su momento el doctor Garzón y el doctor Biaut, nos decían que se veían limitados en su accionar porque a la hora de ordenar algún tipo de accionar, bueno, no contaban con la fuerza policial. Esto es así, una de sus misiones es esta, la de estar al servicio de la justicia federal. Cuando uno brinda un servicio de seguridad, o en el caso nuestro, el combate contra el narcotráfico o los delitos del arco de los delitos federales, ¿no? Siempre es mejor estar cerca de la gente y cerca de la justicia, o sea, el juzgado federal o de la fiscalía federal o de las fiscalías de instrucción, ¿no? O las especializadas, como en algunos lugares existen también. Usted habló, cuando arrancábamos la entrevista, de el apoyo a las fuerzas de seguridad locales. Esto habla de una necesidad de coordinación. ¿Ya pudo establecer contacto con las fuerzas policiales de San Francisco, de Córdoba y de Santa Fe? ¿Cómo marcha con todo eso? Sí, hemos tenido y seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo una buena relación con la policía local. Trabajamos mancomunadamente, en conjunto, y estamos detrás del mismo objetivo, ¿no? El combate contra las grandes organizaciones, el delito común, el colaborar con la población y brindamos ese servicio de seguridad. El objetivo es similar, por eso venimos a ayudar. Bien, y con las autoridades políticas estuvieron charlando, viendo de qué manera ensamblar el accionar y apoyarse mutuamente. Cuando digo autoridades políticas me refiero a los municipios, a los intendentes, eventualmente los legisladores. Bueno, si estamos en San Francisco porque se ha sumado un conjunto de voluntades, tanto de las autoridades judiciales, las autoridades del gobierno, en este caso de San Francisco, los municipios cercanos, así que tenemos muy buena relación y ellos nos han vertido nos han mencionado todos los problemas que tienen y las inquietudes respecto de seguridad, cuál es la problemática y bueno, venimos a ayudar a combatirla, a enfrentarla formalmente. Esa es nuestra misión. Comisario Torres, jefe de la División Antidrogas, uno de los delitos que preocupan en nuestra comunidad por algunas características geográficas especialmente, ¿no es cierto? Somos un solo conglomerado urbano, pero hay 3 jurisdicciones municipales, 2 jurisdicciones provinciales. Todo esto a lo largo del tiempo generó como nichos a través de los cuales el delito es como que se sintió cómodo en su accionar.
usted, ¿hasta qué punto tomó contacto con esta realidad? ¿Cuál es su percepción de la misma? ¿Cómo ve la problemática del delito del narcotráfico en la región y en el contexto del país? Gracias. Sí, obviamente hay inconveniente, digamos, es un flagelo donde siempre que charlamos o que hablamos nosotros respecto de instrucciones o academias, siempre que hay personas o hay grupo de personas, mejor dicho, en una sociedad o donde hay dinero, donde la gente vive, siempre hay narcotráfico, siempre consumen droga, lamentablemente es así. Pero bueno, estamos en eso y acá, bueno, en esta ciudad, obviamente no está ajena de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Es un flagelo que nos viene azotando hace tiempo, digamos. El accionar de la División Antidrogas es un accionar que se lleva adelante de oficio, bajo las instrucciones o las directivas del juzgado. ¿Cómo es operativamente? Y podemos iniciar de varias formas. Primero puede ser de oficio, o sea, disposición directa de un juzgado o por alguna denuncia en particular, que puede ser a la persona en caso de que la persona no pueda o no quiera arriesgarse, digamos, o ante un peligro que hay, un flagelo, porque son organizaciones, son bandas organizadas, los que manejan, los que se esconden detrás de lo que serían los capitalistas del narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Claro. Lo que se hace en este caso, a veces a las personas se las toma como testigos, protegidos, ¿no? La justicia los ampara como testigos protegidos, que no tenemos ni ese caso, pero eso puede suceder. Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Después también habrá denuncias anónimas, nosotros aportamos, por ejemplo, números telefónicos, hay el 134, que eso lo creó el Ministerio de Seguridad, a través de la doctora Patricia Burri, que comanda la doctora Patricia Burri. Sí. Y bueno, eso en nuestra superintendencia de drogas peligrosas, que bueno, la comandada por el comisario mayor Luis Gijena. Ahí se recepciona, hay un lugar especial que se llama Comando Delta, donde se recepcionan estas, ya sea por mail, porque también hay correos, hay un 0800, y se envían las denuncias ahí. Y después se las deriva al lugar el país donde hayan sido las denuncias, o donde surjan las denuncias. Claro. Por ejemplo, un ciudadano de San Francisco o de donde sea, le llega la denuncia ahí y la derivan a la división antidrogas más cercana que tenemos ya por casi todo el país. Claro, o sea, atentos entonces a los ciudadanos de San Francisco, Frontera, Acapulco, bueno, de toda nuestra región, Devoto, Freire, Morteros, Arroyito. El 134 es una... ¿Y es anónima, está garantizada el anonimato de la denuncia? Es anónimo porque no piden datos, eso llega llega automáticamente a lo que le llamamos Comando Delta, que está en la Superintendencia de Drogas Peligrosas, en Belgrano 1613, y de ahí de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se deriva al lugar donde ocurre el delito, mejor dicho, de dónde se haya denunciado el delito, para empezar a cotejar, porque no nos olvidemos que todo lo que sea una especie de denuncia hay que corroborarlo. Claro, ¿no? Una denuncia anónima también puede ser falsa. Puede ser falsa, puede ser, no sé, un ejemplo. Le quiero hacer daño al vecino y denuncio que vende droga, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Y eso puede ocurrir y bueno, en este caso hay que corroborarlo. Claro, y ustedes aquí, con la división como está conformada, ¿tiene una capacidad operativa como para desarrollar ese tipo de investigaciones? Sí. Estamos capacitados y con la gente adecuada para proceder en estos casos. Bien, nosotros acá en la provincia de Córdoba, tiempo atrás, unos años atrás, se creó un fuero antidrogas y antinarcotráfico y una policía, que es la FPA. Nos da la sensación de que hubo accionar contra los kioscos, pero la percepción de la ciudadanía es esta. A ver, perseguimos al que menudea, pero el narcotraficante, el banquero, como usted lo tipificaba, el tipo que organiza, el tipo que se enriquece, el tipo que corrompe con el producto de ese enriquecimiento, está medio como tranquilo. La capacidad de acción de la Policía Federal, ¿a dónde está apuntada? ¿A ese menudeo o a este otro delincuente mayor, digamos? Sí, dos temas. Ahí, por ejemplo, con la gente de la FPA he tenido el gusto de conocerlos, a su jefe y el jefe de acá local, y bueno, hemos tenido una buena charla y sabemos que ellos ellos dependen directamente del Ministerio Público Fiscal, es como usted dijo recién, es un fuero, y
el cual, bueno, da respuestas inmediatas al vecino, porque también sirve, todo sirve. Bien. Todo sirve, no es que el narcomenudeo no sirve. Ellos combatiendo el narcomenudeo, las causas las interviene el juzgado, mejor dicho, la Fiscalía Especial, ¿no? Sí. Pero esa Fiscalía Especial, cuando surgen bandas, o cuando desde esas causas, de esa investigación, surgen que hay una banda, normalmente coordinan con el juzgado federal, de acuerdo a lo... está dispuesto en la ley, primero, y segundo, es lo que pude, en las entrevistas que tuve, tanto con la Fiscalía, con la Fiscalía local de acá, especial, como con el juzgado federal, eso se deriva y se sigue investigando alguna fuerza especial. Puede ser en este caso la nuestra, o puede ser otra fuerza federal, ¿no? Claro, lo que nos da la presencia de ustedes aquí es inmediatez que no tenemos. Exactamente. De todos modos, nosotros, específicamente la División Antidroga, a diferencia de la dependencia de la delegación, digamos, lo específico nuestro es investigar bandas o bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Bien, bien. Jefe, actividad preventiva. Estoy pensando en los vecinos fundamentalmente de barrio Acapulco, de frontera, que muchas veces se ven desbordados por el tema del narcomenudeo, de los kioscos, de las banditas que se toman a tiros entre sí. Y hay una clara sensación, esto no le estoy pidiendo a usted que me conteste, pero de una carencia, de mínima carencia operativa en la policía de Santa Fe. Para darle un ejemplo, para todo Josefina hay 5 policías y tienen que cumplir las 24 horas. Tienen expectativas, ellos tuvieron en su momento cuando llegó la Gendarmería y ahora en la Policía Federal. Pero esa es su misión, ustedes patrullan, por ejemplo, distintos lugares de la ciudad, van a contribuir en el aspecto también preventivo. ¿Cómo van a trabajar en esos temas? Bueno, ya lo estamos haciendo, estamos patrullando las calles y lo vamos a seguir haciendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Es prevención, es importante, una prevención ciudadana, le da tranquilidad a los vecinos. No tiene que haber ningún centímetro sobre este territorio donde el Estado no pueda tener presencia, no sea ajeno de saber qué pasa en ese lugar. Así que va a haber móviles haciendo controles de automotores y patrulleros haciendo sus recorridas, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, pueden patrullar Acapulco sin ningún tipo, tienen jurisdicción, digamos, Acapulco, frontera. Claro, el tema está en a quién le damos intervención. Si Claro. del otro lado de Santa Fe, al Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, a las fiscalías especiales, si se trata de algún otro tema, ¿no? Pero si es un delito de instrucción, un hombre que está armado, le damos a la Fiscalía de Santa Fe intervención, en este caso de Rafaela. Claro. Y si es de este lado, a la Fiscalía que esté de turno. Pero no tienen la limitación que tiene un policía de Córdoba, Claro. que no puede actuar. Esa barrera, afortunadamente, no existe para Claro. nosotros. No. Y eso es bien importante para nosotros, porque ha sido una barrera. Trató de superarse con un poco de relacionamiento, bueno, y en ocasiones de aquí se pasa para allá, o ocasionalmente de allá para acá, pero ustedes tienen jurisdicción, y eso es lo que me parece que hace una diferencia importante en la capacidad operativa. Eso nos ayuda y bueno, ha habido casos de intendentes que nos han venido a visitar y nos han expuesto esta problemática, bueno, y le vamos a dar respuestas satisfactorias a todas estas inquietudes, estos problemas que a ellos se les generan y que bueno, que vamos a ayudar a la Policía de Santa Fe en eso, ¿no? Ya están trabajando, ¿no? Una primera impresión que tiene de este conglomerado urbano, en términos de seguridad, por supuesto. ¿Cómo lo percibe, jefe? Usted que viene de afuera, se instala aquí, bueno, ahora ya está trabajando. Esa primera impresión, ¿cómo ve a la comunidad en términos de seguridad? Bueno, el delito existió desde la concepción del hombre y va a seguir existiendo. El tema está que el Estado esté presente ahí y pueda cubrir y brindarle tranquilidad a la gente, ¿no? Recorriéndose esas calles y tomando intervención y dando intervención a los juzgados, eso se va a ir aplacando para darle una tranquilidad. No siempre es absoluta, obviamente, porque sería una utopía, pero va a haber una tranquilidad para todos esos pueblos. Comisario Torres, uno acá, bueno, lo que pasa es que a veces con la información nosotros, como es noticia lo malo, a veces tenemos la sensación de estar viviendo en la Medellín de Pablo Escobar. Es la verdad, porque bueno,
ocurre algo y bueno, trabajamos sobre ese hecho mucho y a veces da la sensación de que realmente estamos en la Medellín de Pablo Escobar. ¿Usted cuál es la primera impresión que tiene a partir del contacto que ha tenido con este tipo delictivo en la región? Bueno, tengamos en cuenta que es una ciudad pequeña, una ciudad chica, en la cual la sociedad está acostumbrada o tiene sus costumbres. Es algo innato que, o sea, el hombre en sociedad vive de una forma, por lo que puede ver, es una sociedad los sanfrancisqueños son muy ordenados. Sí. Son comparados con otras ciudades de Córdoba. No estoy hablando con otras ciudades más grandes, no, con ciudades más o menos de la misma cantidad de habitantes de Córdoba. Le puedo asegurar que hay diferencia. Igual, de todos modos, ellos al ser ordenados, obviamente que van a ver, como usted dice, su Medellín, pero si uno se puede analizar desde el punto de vista nacional o a lo que uno tiene experiencia, no, es bastante, digamos, que no hay tanta inseguridad. Lo que pasa es que está ese foco que recién comentaba el comisario Intivero, la zona frontera que usted recién explicaba, que ese a veces, no quiero echar tinta sobre nadie, pero es una cuestión de que ahí el Estado santafesino es como que no terminó de congeniar con todos sus habitantes y bueno, y están como olvidados o el Estado ahí. Bien. Pero nada más, Bien, eso sería bien. cuestión de trabajar, sobre ese tema. ¿Ustedes son optimistas en cuanto a que la presencia de la Policía Federal va a ser percibida por la comunidad? Yo pienso que sí, porque sabemos hacer nuestro trabajo, sí. Somos profesionales y bueno, está de más que yo lo diga, pero tiene que decir la sociedad cuando haga su balance, claro. En un año de trabajo de ambas divisiones. Es muy importante para eso el flujo informativo. ¿Ustedes tienen pensado o organizado la manera de comunicar la actividad que van a llevar adelante? ¿Tienen un esquema de comunicación con los medios? Porque es realmente importante que la ciudadanía sepa todo lo que van haciendo, que se pueda informar, por supuesto. ¿Tienen pensado un esquema? Sí, bueno, en el caso particular de mi dependencia, quizás es más reservada por una cuestión obvia. Como le decía recién, nosotros investigamos bandas criminales y bueno, tenemos causas y bueno, nada más, no puedo decir otra cosa, obviamente, pero sí, yo pienso que articulando... ¿Pero ya están trabajando sobre causas? Se está trabajando, sí, se está trabajando. Bien. A poquito, pero se está trabajando. Bien, bien, bien. La cantidad de personal que tienen es para esta etapa es suficiente. ¿Con cuánto efectivo cuenta la delegación de la Policía Federal? Y 68 hombres. 68 hombres. Una dotación interesante para... Más que interesante. Todos abocados a recorrer las calles. Porque estoy pensando en la dotación de la policía de la provincia de Córdoba y bueno, son un porcentaje importante. Exacto. En la dependencia únicamente va a quedar la guardia mínima para cuidar del edificio, atender los teléfonos y el resto va a estar recorriendo las calles. Bien. El policía que usted ve uniformado y aquel que va a estar realizando las tareas de investigación, ¿no? En forma encubierta. Claro. ¿Y en el caso de la división antidroga? Nosotros contamos con 30 hombres, inclusive con quien le habla, o sea que a veces hasta incluso es mucho más chica, obviamente, si bien somos específicos, pero bueno, siempre, nunca vamos a decir que nos alcanza, siempre es mejor, a veces policializar mejor el lugar a veces para estar más seguros. Muy bien. La verdad les agradecemos, es muy interesante charlar con ustedes, conocerlos, establecer un contacto. A nosotros nos interesa ser un vehículo de información de todas sus actividades y a su vez de todas las inquietudes de la ciudadanía, así que pueden contar con nosotros para eso, ¿eh? Así que, bueno, por ahora gracias y bueno, hasta cualquier momento, hasta el momento en el que la información que ustedes generen nos convoque. Ahí estaremos, cada vez que nos convoque, nos haremos presentes y bueno, muchas gracias por recibirnos en San Francisco, que nos han abierto las puertas y la verdad que nos sentimos muy cómodos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba, ¿eh? Son los responsables de la Policía Federal. Tenemos muchas expectativas. La dotación es incluso más importante de la que nosotros nos imaginábamos. 100 hombres, pensemos que la Policía de Córdoba debe haber unos 200 aproximadamente, así que hemos aumentado la presencia policial en la ciudad y ahora estamos todos deseosos de que eso se traduzca en mayor seguridad y a su vez en una mayor sensación de seguridad. Recordemos que sentirnos inseguros atenta contra el principal valor del ser humano, que es la libertad. La persona que se siente insegura no es libre. Vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, la política
San Francisco elige el 12 de mayo, elige intendente, elegimos gobernador en la provincia de Córdoba, pero en San Francisco elegimos intendente. Hay un candidato que nos va a contar cómo piensa la ciudad y qué propuestas tiene para todos nosotros. Se trata del profesor Andrés Romero. Al regreso de la pausa charlamos con él. Queda claro que la élite política le falló a los santafesinos. Quiero ser el gobernador que termine con los negocios y el nepotismo. Pablo Diver, gobernador, Alternativa Federal, Alternativa Santa Fe. Reduciendo el uso del papel, estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco ofrece el nuevo servicio de adhesión al cedulón web. Los contribuyentes que quieran acceder a este servicio deberán hacerlo a través del portal de la Municipalidad de San Francisco, www.sanfrancisco.gov.ar, y elegir la opción Adhesión Cedulón Web. Deberán completar los datos requeridos por el sistema, incorporando tantos objetos como desee, y una vez finalizada la carga, presionar el botón Enviar. Luego recibirán un correo electrónico a la casilla de correo informada, con un enlace para completar el trámite y dar por confirmada la adhesión dentro de las 72 horas de recibido el mail. El trámite se podrá verificar ingresando nuevamente a la opción Adhesión Cedulón Web en la página de la Municipalidad de San Francisco. Adhiriendo a este servicio en las tasas que inciden sobre los inmuebles, automotores, servicios sanitarios, mejoras y cementerio, mantenés el importe del gasto administrativo. Para aquellos contribuyentes que no se adhieran al mismo y quieran seguir recibiendo el cedulón en su domicilio, dicho importe se verá incrementado. Comprometete con el medio ambiente. Adherirte te conviene. Gestión sustentable. Municipalidad de la Ciudad de San Francisco. No esperes más para tener eso que tanto querés. Pasá por Cetrogar y aprovechá 30 cuotas fijas para llevarte la moto que siempre quisiste y con mínimos requisitos. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. Vivir retornable es elegir y empezar a cambiar poco a poco algunas costumbres, como la de definir un lugar para que tus envases estén siempre a mano, o acordarte de llevarlos vacíos antes de salir de casa, pero saber que cada vez que te dan ganas de disfrutar, están ahí para ayudarte a pagar menos, usar menos plástico y aportar lo tuyo para un mundo más sustentable. Coca-Cola, vivamos más retornable. Esas personas que construyen ideas, que crean trabajo, que generan proyectos día a día para lograr un mañana mejor, tienen la tranquilidad de trabajar seguros. Horacio Copetti, asesores de seguros, respuesta, atención y eficiencia, protegiendo lo que más le importa. Horacio Copetti, Boulevard 25 de Mayo 2705, San Francisco, teléfono 424-466. Ya están hechas las presentaciones, solo resta saludar a nuestro invitado, el profesor Andrés Romero. Andrés, buenas noches. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. No, Daniel, como siempre, un gusto participar de tu programa. Bien. Andrés, estás recorriendo la ciudad. Bueno, lo venías haciendo, ya hemos charlado en varias oportunidades en el programa, pero en el transcurso de esta campaña estás recorriendo la ciudad. ¿Cómo te estás sintiendo en el contacto con el vecino de San Francisco en el contexto de esta campaña? Muy bien, el vecino de San Francisco, como bien decís, ya nos está reconociendo por el continuo trabajo que venimos realizando desde hace muchos años, pero que se ha profundizado justamente en los últimos meses, en donde, bueno, yo he lanzado la pre-campaña primero y, bueno, puntualmente en los últimos días la campaña definitiva. Visitamos barrio a barrio, casa a casa, vecino a vecino, charlamos, desde ahí nos nutrimos también para lo que es nuestras propuestas, que las presentamos también hace un día, que nos parece muy positiva, me parece que le está dando respuesta a una demanda social y económica importante de la ciudad y representa justamente lo que el vecino de San Francisco nos venía planteando sistemáticamente
desde que asumió el gobierno de Macri, tomó ciertas medidas desde la política económica que han perjudicado a las mayorías trabajadoras de manera permanente y que, bueno, día a día que sucede se va profundizando también como problema. Es lo que primero la gente te dice, te manifiesta, la cuestión del trabajo, que si no lo ha perdido tiene serio temor de perderlo hacia el fin de semana con un telegrama cruel de despido, y esa es hoy, más la inflación, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía de San Francisco. Además, hay que contemplar otras cuestiones. Nosotros sentimos de la ciudad que presenta paradojas y contradicciones permanentes, ¿no? Vemos una ciudad que puede gestionar edificios que han sido millonarios, edificios que son monumentales para la ciudad, que son importantes en cierto ámbito como la cultura, como lo es el Superdomo, como lo puede ser la Tecnoteca en breve, como ya es el Centro Cultural, pero que, por ejemplo, en el tema salud no puede presentar dispensarios abiertos las 24 horas al servicio del vecino, de los barrios, que es justamente el que más necesita y el que está en estado de indefensión ante todo lo que sucede económicamente y no puede acceder a una prepaga que tiene valores exorbitantes. Otra de las contradicciones notorias que vemos y que palpamos cada vez que caminamos y charlamos, no solamente con los vecinos, sino también con otro sector. Perdón, ahí percibo una primer propuesta, dispensarios con mayor atención, con la predisposición de un gabinete interdisciplinario que esté presente en el territorio, con promotores territoriales, es decir, articular con los mismos vecinos del barrio para conocer las demandas necesarias y verdaderas, y a partir de eso también presentar soluciones a otras problemáticas que son invisibles para este municipio y para este gobierno, como lo es la cuestión de género, pero muy visibles para el resto de la sociedad. Cuestión de género. ¿Cómo ves el accionar, hacernos un diagnóstico del accionar del Estado municipal y de lo que vos harías si... Es difícil hacer un diagnóstico en sí, porque no hemos visto ninguna política activa destinada a solucionar este flagelo que, ya te digo, no es solo San Francisco, sino que es un flagelo que es a nivel internacional y a nivel nacional, en donde todos los días hay una mujer que sufre violencia de género y si no sufre termina falleciendo por asesinato, por femicidio. Nos parece una barbaridad, nos parece que la sociedad ha tenido también un recorrido y una formación que hace a la formación patriarcal, lo que genera una violencia permanente hacia la mujer. En esto nosotros vemos, como te decía recién, visto que hay poca respuesta del Estado municipal, poca presencia en ese ámbito, a pesar de que hemos tenido casos con resonancia nacional, ¿no? Que son tristes y no vale la pena por ahí plantearlos, pero digo, sí han sido de... Un par de acciones municipales que llevarías adelante. Nosotros creemos que hay que crear específicamente un organismo, una dirección de gobierno que se encargue de la problemática, que articule además con estos actores que te digo, vecinales, institucionales y demás espacios de la sociedad civil que están trabajando en la problemática pero que no tienen ningún tipo de apoyo. Nosotros creemos que por ahí pasa la responsabilidad del Estado, por diagnosticar a partir de esa articulación y de la centralización de la información para luego aplicar una política pública que al menos combate este flagelo que nos parece muy importante. No es lo único en lo que nosotros vemos que hay una ausencia del Estado, si se quiere. Iba a ir al plano de lo social. La crisis económica está entre nosotros. Sí, por supuesto. Es un dato de la realidad, no es una apreciación, no es una opinión, es un dato de la realidad. En el primer bloque teníamos números de la ciudad de San Francisco que hablan de una inflación del 67% y nadie que perciba un sueldo... Más que la media nacional. Gana 67% más que el año pasado, ¿no es cierto? Entonces la crisis está ahí. Consecuencia, deterioro social. ¿Cómo ves al municipio actuando en ese plano? Y bueno, y la pregunta subsiguiente, ¿qué harías vos? Daniel, yo entiendo que hay determinadas situaciones que escapan en sí a la responsabilidad del municipio. La política económica nacional genera este contexto, genera una fragmentación social terrible, genera ajustes, genera pocas oportunidades, pérdida de trabajo, como hablábamos recién en la primera pregunta. Pero lo que sí nosotros marcamos es que el municipio en esto ha demorado en organizar una respuesta política a la situación. Nosotros veníamos hablando de una crisis desde ya hace tiempo, no apareció ahora en plato volador y se estacionó en San Francisco, sino que paulatinamente se fue degradando la situación hasta llegar a este contexto muy dificultoso, ¿no? Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es reactivar
reactivar la mano de obra local. Bien. Hay que generar desde un eje fundamental para la economía como la construcción, que sea un dinamizador del trabajo, que emplee y que genere mano de obra directa para poder de alguna manera solucionar el primer problema que estamos presentando, que es la falta de trabajo. Acompañado a un plan de viviendas y a un plan de infraestructura que genere sobre todo y contemple la mano de obra local, hay que agregarle un programa municipal de empleo, que es, creo, una de las novedades ante las propuestas que se están presentando. ¿Por qué? Porque este programa municipal de empleo va a abarcar a un sector etario que es el más castigado por la situación económica, que es entre los 18 y los 45 años, que es donde se ha perdido mayormente la fuente de trabajo. Ahí nosotros pensamos que hay que hacer eje, ahí hay que fortalecer una respuesta política, y es eso, este programa, que va a intentar, de alguna manera, cerrar este drama social. El perfil del programa sería poder promover el empleo junto al sector privado de la ciudad. Bien, ahí entiendo. Paralelamente a esto, nosotros planteamos que el sector productivo de la ciudad, tanto el comercio como la industria, están viviendo también y están padeciendo esta crisis, y que tiene que haber un gesto político hacia ellos, o sea, alguna condonación de impuestos. Si se pudo hacer con una empresa multinacional como Lear, ¿por qué no se puede hacer con el comercio y la industria local? Nosotros entendemos que ahí hay que también dar algún tipo de respuesta, como te decía recién, y lo vamos a hacer generando y reactivando el mercado interno de San Francisco. En el primer año de gestión nosotros apuntamos a generar más de 1000 empleos para el sanfrancisqueño y la sanfrancisqueña, que bueno, de esta manera podrán organizar uno de los grandes ejes, que es la economía familiar, que es lo que está padeciendo la situación. En la presentación que hiciste en estos días, que nosotros pusimos en los distintos espacios informativos de Radio Canal, hablaste específicamente de 400 viviendas. Sí. ¿Qué características tendría el financiamiento y la construcción de estas Nosotros apuntamos a que las primeras 100, el primer año de gestión, se construyan sobre loteos municipales, que esas primeras 100 surjan de la recaudación que se tiene gracias al excedente que hay en el último ejercicio del presupuesto municipal, que es de 109 millones. Es decir, el presupuesto municipal es de 1.763, pero 109 son el excedente. Aprovechar una parte de ese excedente para financiar las primeras viviendas, para que la familia de San Francisco pueda acceder a un drama que es el déficit habitacional. Vos en alguna entrevista me hablabas de un problema muy serio que se percibe en la ciudad, que es el hacinamiento. Que empezó de manera invisible en un primer momento, pero que se está transformando en algo que está claramente demostrado. Hay dejan de pagar alquiler y se van a la casa o del papá o de la abuela y se forman, digamos... nosotros necesitamos el plan habitacional para cubrir esa demanda y para generar trabajo. Pero hay que hacer eje en esto, o sea, el trabajo que se emplee en esa construcción de viviendas tiene que ser local, tiene que ser mano de obra calificada local. Nosotros pensamos que podemos generar 500 puestos de trabajo directos con el plan de viviendas el primer año, más los que se van a sumar de manera indirecta por el movimiento de la construcción. Y en esto solucionaríamos dos problemas que son económicos y que están presentes, y que a pesar de que se vengan negando desde distintos sectores de la política local, no solamente del municipio, sino también de parte de la oposición, nosotros sabemos que está porque, como te decía recién, caminamos arduamente y conocemos bien la realidad de San Francisco. Política de derechos humanos. Sí. He visto que es uno de los grupos políticos, uno de los pocos, que plantea el tema. ¿Qué perfil tendría en un eje una fundamental? gestión? Nosotros creemos que hay que crear una secretaría que tenga rango de Estado, presupuesto propio, y dentro de ella que contemple esta problemática que era la cuestión de género, por ejemplo, como uno de los ejes principales. La dirección de la mujer dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que además tiene que abordar también el problema de la seguridad. Pero desde un enfoque también que no tenga que ver solamente con la represión y la presencia de fuerzas de seguridad permanente. Hoy en la ciudad tenemos 4 fuerzas de seguridad, bueno, recién estamos charlando con exactamente. La gente de la policía. Nosotros consideramos que el despliegue territorial de la fuerza es necesario, que hay que de alguna manera garantizar la tranquilidad del vecino con la presencia policial, pero que hay que coordinarla, que hay que articularla, que tiene que haber un ente municipal que se haga cargo del problema, que coordine con estas fuerzas para poder presentar la mejor distribución en el territorio posible de la fuerza policial. Y además también, creemos que la política social y la seguridad van de la mano. ¿Por qué, Daniel? Porque la política social
va a generar trabajo, porque la política social, la mejor política social es la generación de puestos de trabajo genuinos que le permitan a muchos sanfrancisqueños acceder a una oportunidad y de esta manera no estar expuesto a determinadas situaciones sociales que son problemáticas y se pueden volver peor con el correr de los días. Un par de conceptos sobre el tema de la obra pública. Sí. ¿Cómo la ves a la ciudad y dónde te parece que habría que hacer foco en un periodo de 4 años? También ahí nosotros vemos y notamos algún tipo de déficit. Hoy el 40% de la ciudad, de la zona urbana, no cuenta con pavimento. Es un problema que se arrastra desde hace muchos años, es un problema que alguna gestión le tiene que dar solución. Por eso yo te decía en un principio, hay cuestiones buenas a destacar y una es la hormigonera municipal. Digo, pero hay que ponerla al servicio de la ciudad, hay que ponerla a trabajar para que pueda responder a una necesidad clara como es la falta de pavimento. No hay vecinos categoría A y vecinos categoría B en San Francisco, hay vecinos y necesitan todos contemplar y poder desarrollarse dignamente en una ciudad plena de derechos. El pavimento es un derecho, las cloacas es otro derecho. Nosotros lo que proponemos es 100 cuadras de pavimento tras 4 años de gestión, 100 por año, y completar el 25% del servicio de cloacas que hoy tampoco está en la ciudad. Y ahí estamos contemplando a grandes barriadas que históricamente tienen el problema del Pozo Negro, que históricamente tienen el problema de la mala caída y la inundación en su casa porque no cuentan con cordón cuneta, porque no cuentan con el pavimento, que debería ser la primera opción. Bueno, todos estos problemas son los que te plantean los vecinos, de estos problemas hablamos con ellos y esta es la plataforma que presentamos solucionándolo. Se nos van los minutos, yo me quedaría horas hablando de este tema con vos y bueno, con todos los actores de la política de San Francisco, pero no quiero que cerremos esto sin pedirte un comentario sobre esto que te voy a plantear. Pienso yo que si bien esta es una elección de carácter local, sería un error descontextualizarla de lo que sucede en la provincia y fundamentalmente en el país. ¿Cómo ves la evolución política del país y en ese contexto, cómo ves el potencial de Cristina? Quiero que me hables de esto porque te he preguntado sobre esto desde hace 2 o 3 años atrás, cuando la situación en términos de opinión pública de Cristina Fernández de Kirchner era desfavorable. Era extremadamente desfavorable. ¿Cómo lo ves ahora a ese tema y qué le serviría a la ciudad que suceda a nivel nacional? Nosotros expresamos desde hace mucho tiempo una coherencia de la cual, o sea, puede dar testimonio cualquier medio de comunicación o nosotros sí resistimos los archivos. Podemos decir que Cristina no solo crece en las encuestas, sino que se está transformando en la única opción de muchos argentinos y argentinas y que en este contexto electoral, a pesar de no estar declarando y a pesar de no estar en la centralidad de la escena desde lo mediático, claramente es la única opción opositora al proyecto político que encabeza Mauricio Macri, que no ha podido dar respuesta en todos estos años, que no ha podido garantizar todo lo que se prometió en la campaña del 2015 y que nosotros desde ahí venimos charlando, poniendo en cuestión y denunciando si se quiere también. San Francisco no es una isla, Córdoba no es una isla, los índices de pobreza no son casuales, en las dos, tanto en la provincia de Córdoba como en nuestra ciudad, son altos. Estamos asistiendo a un proceso en donde existen 14 comedores y merenderos comunitarios que atienden a más de 3.000 personas en San Francisco. Hay un drama, hay un problema social, hay un problema cuando los índices de pobreza en la provincia de Córdoba son los más altos y no son solo responsabilidad de los gobernantes tanto de San Francisco y de Córdoba, sino de la política nacional sobre todo, que ha hecho mella en esto y creemos que cuando nosotros presentábamos algunos índices y dejamos el gobierno institucionalmente, presentábamos un índice de desocupación del 6%. Hoy está en 2 cifras, en 2 dígitos. Y se va a aumentar en los próximos meses, así como aumenta el dólar, así como aumenta el sufrimiento de las familias que no pueden llegar a fin de mes. En esto me parece fundamental que de lo que hay que hablar es del proceso económico y de quiénes son los dirigentes que garantizan un proyecto totalmente distinto al que está gobernando. Andrés, se nos fue el tiempo, pero todavía resta campaña. Seguramente tu presencia en el escenario político, más allá de los resultados, seguirá, porque sos un hombre joven y un militante, así que por ahora gracias y hasta cualquier momento. No, Daniel, por favor, siempre es un gusto
participar de tu programa. Siempre es un gusto acceder a tu invitación, así que bueno, como siempre, muy cómodo. Ahí estaba, Andrés Romero, candidato de Unión Ciudadana. En otra oportunidad vamos a charlar un poco del tema de la boleta, que me parece que es muy importante hacer docencia de cómo hay que votar para que la voluntad del votante se exprese correctamente en la boleta, es decir, que no haya una distorsión allí por desconocimiento, ¿no? Sí. Así que en la próxima vamos a charlar un poquito de eso. ¿Cómo no? Ahora llegamos al final de esta emisión de Aquí Ahora Actualidad. La propuesta es reencontrarnos el miércoles que viene a las 21 horas en Canal 4.